¿Cómo estás? Bien, bien, Qué gracias. gusto verte, qué gusto verte. Igualmente. Bueno, ¿todo bien con el PayPal? ¿Cómo, señora Estelita? Sí, todo estuvo bien con el PayPal para Perú. Sí, señora Estelita. Ah, bueno, después me mandas el dato para escribirle, por favor. Bueno, Muy bien, muchas gracias, querida, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, Santiago, hola Santiago, voy saludando a los que van entrando. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo estás, ¿cómo te ha ido? querido? Qué Bien, gusto muy bien. ¿Y verte. tú? Lo Qué mismo. gusto. Qué gusto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, eh, mm, ¿qué les parece que iniciemos con preguntas por parte de ustedes? En esta perspectiva de qué implica lo metodológico desde una perspectiva crítica, hermenéutica, ¿no? Específicamente. Entonces, les pediría que empezáramos con preguntas. ¿Sí? Entonces, cada uno de los presentes escribe en el chat una pregunta y todos vamos a ir como leyendo esas preguntas. ¿Qué les parece? ¿Cómo está César? Acá nos saluda César. Bien, me parece bien. Ya dos veces te saludamos. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece? O a viva voz. ¿Quién quisiera iniciar con alguna pregunta? ¿Qué están pensando? ¿A qué les remite lo metodológico? ¿Qué están ¿Por qué creen ustedes que le pusimos ese nombre a la charlita de hoy? ¿Mm? ¿Qué les sugiere? ¿Y por qué creen que es importante? Bueno, o son muy tímidos o no hay preguntas. A ver. Estela. Cuenta. Estela. Sí, te escucho. Sí, yo lo que pensaba es que en más o menos llevándome del recrear, sentir, pensar, ¿no? Recrear, sentir, pensar, me parecía que en la charla anterior habíamos tratado de diferenciar, quedó como muy claro cuándo sería ese conocimiento teórico y cuándo sería el epistémico, ¿no? Y dentro de eso, esa mirada que fuimos haciendo hacia el desarrollo de las subjetividades, a la transformación de esa realidad, lo que me parece que ahora me quedaría en duda es ¿cuándo yo como investigadora voy a estar segura que encontré una categoría de análisis o cuándo voy a estar segura que una vez definido el problema, a lo mejor sea parte, ¿no? Esa categoría que yo haga. Y también creo que entre esa metodología seguramente el círculo de reflexión tendrá que estar, me imagino, ¿no? Pero bueno, esa sería otra pregunta. ¿Cuáles serían aquellas metodologías como más certeras para llevar adelante de esa investigación de la cual hablábamos, ¿no? La pregunta concreta sería ¿cómo puedo definir o cómo puedo asegurar que lo que estoy mirando y cuándo me doy cuenta que es una categoría de análisis? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Muchas gracias, muy buena pregunta. Y tiene que ver con lo que recuerdo que habías preguntado en el encuentro pasado, que era, bueno, cómo se abre la posibilidad metodológicamente de investigar desde
considerando lo subjetivo. Por lo tanto, esto de las categorías se articula muy bien y ahora lo vamos a ver. Muchas gracias por esa pregunta. Muy pertinente. Bien, gracias. Gracias, Estela. ¿Quién más tendría una pregunta? Estelita, con la lectura que hicimos de lo no parametral, la entrevista que te hicieron, se habla mucho del sinsentido y de la marca. Entonces ahí, como para la construcción o la narración de la didactobiografía, ¿cómo podemos empezar a descubrir como tal esas marcas de todo lo que tiene que ver con el transcurso, pues, de lo que nosotros queremos narrar, que es nuestra vida, ¿sí? Desde esa experiencia, y cómo podríamos identificar esas marcas que realmente le den sentido a esa didacto, y de ahí, pues, obviamente se va a desprender como todo lo que tiene que ver con esa matriz epistemológica, ¿sí? ¿Cómo hacemos para también empezar a formar metodologías que no sean desde lo teórico, sino que realmente salgan de esos mismos círculos de reflexión? Entonces, ¿cómo podemos identificar esos momentos precisos, pues para que tengan significado en el hoy? Y a partir de eso nos permitan construir lo que queremos construir, pues, de conocimiento en el enfoque que cada uno queremos contemplar. Muy buena pregunta, muchas gracias. Hoy están así como muy... yo tendría... A ver, cuenta, Marcia. Bueno, con relación a lo que decía, bueno, no me acuerdo la señora que habló primero. Gladys. Ajá. Gladys, ella preguntaba por las categorías y me preguntaba si metodológicamente primero emerge la categoría o es el problema el que emerge primero. O sea, si en la propuesta, la propuesta de IPECAL eso tendría alguna relevancia. Bueno, no sé ahí cómo sería. ¿Sí? Muy bueno, sí. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si no hay alguna pregunta, de todas maneras pueden ir sumando o interrumpiendo. Ya saben que acá es siempre suave. Entonces, este espacio lo hacemos entre todos. De manera que al contrario, voy a estar agradecida si interrumpen o no. Todo está perfecto. Bueno, muy bien. Entonces... voy a iniciar. Hola, ¿cómo estás, Javier Chu? Qué gusto. Voy a iniciar retomando, ¿se acuerdan los dos ojitos? Me parece importante retornar a lo más significativo de la apuesta epistémica en la cual sostenemos todo nuestro caminar. Como ustedes saben, voy a compartir pantalla, como ustedes saben, toda la perspectiva de la epistemología de la conciencia histórica o del presente potencial abreva, voy a ver, esperen que no encuentro acá para compartir pantalla, un minutito, abreva en la tradición de pensamiento crítico. No estoy viendo dónde comparto pantalla. ¿Ustedes lo ven? Auxilio, Alexis. Sí, ahí. Muchas gracias. Qué bueno es tener un buen compañero que ayude en estas cuestiones. Bueno, voy a retornar entonces, ¿se acuerdan a
a esta, que ustedes ya la mayoría de ustedes la conocen, a esta mirada, a estas dos miradas. Como ustedes saben, la apuesta epistémica del presente potencial, ¿no?, o de la conciencia histórica semmelmanniana, abreva, decía recién, en esta larga tradición de pensamiento crítico hermenéutico. De pensamiento crítico hermenéutico. Dentro de esta tradición de pensamiento crítico hermenéutico, el gran desafío es desarrollar un razonamiento, una manera de pensar. Ya, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el concepto de razonamiento no es privativo de una apuesta analítica, ¿no? La razón científica como razón, como forma de organización del pensamiento, no está, o sea, no es privativa de lo analítico. Lo que es privativo de lo analítico es justamente cómo mueve el pensamiento, cómo mueve esa lógica de razonamiento, cómo organiza el razonamiento la tradición de pensamiento analítico, ¿eh? Como habíamos dicho, que es lineal, que es, o sea, la realidad es un objeto que se lee desde la externalidad, por eso es más fácil, porque la realidad se explica como objeto, es decir, no está en movimiento. ¿Sí? Desde esta perspectiva, el gran desafío en términos de pensamiento y por lo tanto de organizar las formas de construir conocimiento, ¿no?, desde ese razonamiento, es que la realidad está siempre en movimiento y que la realidad es presente, está en un constante, en un continuo presente, y que desde ese presente se resignifica. Creo que, si ustedes se recuerdan, habíamos analizado esta imagen, ¿eh? El presente siempre es potencial porque siempre está escondiendo lo posible, ¿eh? Siempre está invitando y convocando a ser develado. ¿Sí? Y por supuesto que este presente, o sea, no es de generación espontánea, este presente tiene una historia que le precede, ¿sí? Por eso el presente siempre es histórico, pero siempre está en movimiento, porque la cultura es movimiento, porque la cultura constantemente se va resignificando, y mucho más en estos últimos años, digamos desde mediados del siglo XX, con la segunda revolución de la ciencia y de la técnica, tenemos la sensación de que el tiempo, ¿sí?, tiene una velocidad extraordinaria como sensación. ¿Sí? Pero esa sensación nos la genera justamente la cantidad de información que nos llega de todos lados por los avances, habíamos dicho ya en el encuentro pasado, de la segunda revolución de la ciencia y la técnica, que hace de la información digamos, así como en su momento fue la máquina a vapor en la ¿Por qué se le cayó la señal? Sí, creo que se le cayó a Estela la señal. Esperemos a que vuelva.
Hola, hola, ¿me escuchan? Puedes creer que se cayó. Hola, hola. Ay, ya fue. Una disculpa. Estoy con tensiones con, no sé. Sí. A ver, voy a mover. Sí, está en constante. Sí. Sí, más lentita. Bueno, una disculpa, ¿eh? Una disculpa. Entonces, decía recién que voy a volver a la imagen que estaba compartiendo. Decía recién que el gran desafío es cómo, por eso la pregunta por los conceptos o categorías es tan importante, tanto como la cuestión del problema. ¿Cómo vamos a construir un presente que está constantemente en movimiento? Decía que más que por la globalización que existió todo siempre, como decíamos en el encuentro pasado, el presente pareciera desbordarnos fundamentalmente por los efectos de la segunda revolución de la ciencia y la técnica, que hacen de la globalización una manera, de una globalización que antes de la primera revolución de la ciencia y la técnica, que fue centrada fundamentalmente en lo industrial, la forma de moverse de la globalización era mucho más controlada, los tiempos eran más controlados. Pero a partir de la segunda revolución de la ciencia y la técnica, como decía recién, pareciera que el tiempo nos desborda. Y al desbordarnos pareciera que nos da algo así como un entumecimiento, diría Luis Enrique Bazán, ¿no? Y también hace referencia a este concepto de una cierta parálisis, el coreano, ¿no? Kim Chung-han. Entonces, en este remolino del presente, ¿cómo hacemos para construir conocimiento histórico? En una dinámica del presente, en una dinámica, es decir, en un movimiento que pareciera que no es posible hacerlo. Bueno, porque si no, nos tenemos que mover en hipótesis explicativas que se mueven en estas coordenadas del pasado, ¿no? Y nosotros queremos, desde el presente, resignificando el pasado, porque el presente, como decía recién, no es por generación espontánea, se configura de sentidos y de significados desde el pasado, pero no nos podemos quedar en el pasado. Entonces, ¿cómo hacemos para poder construir conocimiento histórico desde este presente, que como es presente siempre es posible? Nosotros sí nos movemos desde las coordenadas de lo posible, porque, como recién también decía, estas coordenadas de lo posible nos colocan siempre, siempre en lo no nombrado. Como diría Castoriadis, nos invita a desarrollar una radical imaginación de lo posible desde este presente. Y esa es la fuerza para nosotros de una postura crítico-hermenéutica, de un presente que siempre va a estar trabajando en profundidad de lectura de ese presente, así como hay una figura que usa en algún momento Feynman del iceberg, ¿no? Y mucha gente, además de ser, ¿cómo nos vamos a la profundidad de este presente para desde lo más abajo podamos desencriptar de manera interpretativa este presente para ver cómo nos recolocamos en el futuro, ¿no? Entonces, esta es como la exigencia de una lógica de razonamiento que da cuenta del movimiento de la realidad, de un movimiento constante en el presente, ¿no? ¿Cómo le vamos a llamar a esa lógica de razonamiento? Lógica de construcción.
¿no? Una lógica de construcción, y una lógica de construcción de la realidad no puede colocarse desde la incerteza si no puede construir un problema. Y esto es lo primero que hacemos en esta perspectiva crítico-hermenéutica. Como ángulo de mirada nos colocamos en el presente para ver qué está ocurriendo en el presente, pero no como objeto, sino como sujeto. Y para saber qué está ocurriendo en el presente, ¿a quién le voy a preguntar? ¿Mm? ¿Estoy conectada? ¿No? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Estoy preocupada porque no es muy buena. Nos cambiaron el módem y entonces tengo temor que... Entonces, lo importante de esta perspectiva es comprender el lugar de la hermenéutica. Como dice acá, todas estas tradiciones de pensamiento nos ayudan. La hermenéutica... Dejaste fue de compartir pantalla, perdón que te interrumpa. ¿Cómo? Dejaste... ¿Estoy en pantalla compartida o no? No. Ah, ya. Entonces voy a volver a pantalla compartida, creo que. Un minutito. Bueno, entonces, ¿ustedes creen que hace falta poner de nuevo la imagen? Hola Luigi, ¿cómo estás? Justo te estaba nombrando y apareciste. ¿Les parece que la imagen anterior la podrías poner de nuevo? Claro, cómo no. Entonces voy a compartir pantalla, un minutito. Ok, voy a tener a la mano el WhatsApp, Alexis, por cualquier cosita, para que me avise si no... Un minutito. Entonces, a esta te referías, Gladys. Entonces, volviendo a esta postura nuestra, este ángulo de mirada y el ángulo de mirada que está involucrado, que yo no puedo... Otra. Ahora voy para atrás. Decís esta, a ver. ¿Estás haciendo referencia a esta? Gladys. Bueno, en este presente entonces, y volviendo a la pregunta de Luz, ¿no? En este presente potencial, quien hace que ese presente sea... Sí, no la veo ahora. ¿No la ves? El resto... Tal cual. Después, de todo caso, se las enviamos, ¿no? Entonces, acá hay un hombrecito o sí, ahora sí, está todo. Perfecto. Acá hay un sujeto, este hombrecito o mujercita, o trans o lo que quieran, está intentando representar a un sujeto, porque el presente está en el sujeto que está mirando. El presente se hace de la experiencia. Bueno, entonces acá Francisco Varela, este gran científico chileno, entonces, claro. Sobre todo en esta perspectiva es muy importante, bueno, la fenomenología, porque la experiencia del presente, digamos que es una experiencia corporal, sensible. Yo no puedo sentir el presente si estoy, no sé, fuera de mi cuerpo, fuera de la historia. Si intento leer el presente desde los medios de comunicación o esta
dicen, y entonces yo me creo al último que me dicen que dijo que fulano y sultano y perengano y que el mundo científico dijo, ¿no? El primer dispositivo metodológico es nuestra propia corporeidad, nuestra capacidad de sentir el presente. Y cuando uno siente el presente, siente la armonía o la desarmonía entre lo que uno siente, lo que uno ve, de lo que uno piensa, aunque a veces el partido al que uno pertenece diga que el presente es celeste y uno lo está viendo azul, lo está viendo, perdón, rojo. Entonces, ¿es azul porque lo dice el partido o es rojo porque yo lo estoy viendo rojo? ¿No? Pues bueno, un buen investigador de perspectiva crítica pone bajo sospecha todo. Y al poner bajo sospecha, tiene que necesariamente abrirse a los otros sujetos y sus subjetividades, a qué es lo que está ocurriendo cuando está ocurriendo, en la experiencia de estar sintiendo lo que está ocurriendo cuando está ocurriendo. Y desde ese lugar, abrirse a la realidad como fenómeno histórico. Y esto no es menor, porque el fenómeno histórico en sí mismo es una manifestación de los animales mamíferos hominizados en este presente, pero no solamente, sino que es una manifestación de todo aquello que es humano y no humano, ¿no? De lo que está pasando con el medio ambiente, con las placas teutónicas, o sea, las formas de relacionar, y a eso es lo que le llama Zemelman, pero no solamente, sino que en esta larga tradición de pensamiento crítico hermenéutico, incluso desde el marxismo, digamos, el concepto de totalidad hace que este sujeto, que está sujetado a su experiencia vital, ¿no?, pueda, como decía Kierkegaard, temor y temblor, ¿no?, pueda, como decimos nosotros, tener porosidad epistémica, que nada le sea indiferente, ¿no? Y cuando digo nada me sea indiferente, estoy diciendo tener la capacidad de observación y dejar que el cuerpo sienta, que nuestras sensaciones sientan, pero también nuestro espíritu, nuestra alma, como tiembla, temor y temblor. Ese es el primer dispositivo metodológico para empezar a preguntar por qué, por qué, por qué. Claro, y acá viene la tensión de la que hablaba Luz. ¿Cómo me pongo bajo sospecha? ¿Cómo me pongo bajo sospecha en este presente? ¿Sí? Voy a dejar de compartir pantalla un minutito, ¿no? Pues bueno, lo voy a decir, creo que algunos de ustedes ya me han escuchado citar a este autor que me parece, él lo dice tan bien que me parece maravilloso traerlo. Me estoy refiriendo a Marcelo Viñar, un psicólogo uruguayo, que escribe en un texto que se llama Psicoanálisis y Violencia de Estado, un texto escrito organizado por la APDH, ¿no?, que es la Organización de Familiares Desaparecidos en Argentina. Y por supuesto, este hombre tiene una tradición importante dentro de lo que fueron las dictaduras. Y él dice, es necesario mirar la historia desde el fuego del presente, decía Nicole Loró. La finalidad de la memoria no es fijar el pasado fotografiándolo,
podemos agregar con Imre Kertész, que es el que escribió La insoportable levedad del ser, ¿sí?, que la sola visita al pasado puede constituir apenas un archivo descriptivo e inerte. Cuando la tarea es más seria, la tarea es descubrir un principio organizador y ordenador de lo actual en términos subjetivos. De no lograr esta meta, la visita al pasado sería inútil y estéril. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el primer trabajo de campo que hay en un investigador de perspectiva crítica es su propia subjetividad. El primer trabajo de campo es el sí mismo. Porque el sí mismo, desde su estructura subjetiva, va a significar de una manera particular lo que observa. Si nosotros no sabemos qué es lo que nos estructura, como dice acá Marcelo Viñar, difícilmente podamos entender lo que estructura una cultura, una sociedad, una estructura estructurándose. La estructura no es una estructura determinada. Entonces, por supuesto que esta es una perspectiva crítica hermenéutica. En una perspectiva hipotético-deductiva, cuanto menos se toca la subjetividad, mejor, porque eso mancha el objeto. En cambio, acá es a la inversa, ¿sí? Nosotros no nos podemos permitir el impacto del entumecimiento, y acá nos puede hablar mucho Luis Enrique, en términos epistémicos. Y eso implica poder saber, en todo caso, por qué hay situaciones que nos detienen, ¿no?, o que nos activan, para poder ponernos en relación de conocimiento, ¿no?, con porosidad epistémica. Este es un problema existencial, no es solamente un problema de orden epistémico, metodológico. No, hay una cuestión existencial, diría Freud. Todo deseo de saber es existente, de la existencia. Por supuesto que estoy hablando de un sujeto de deseo de saber, ¿sí? Pero el primer trabajo de campo para desear saber de sí, para saber cómo yo me coloco frente a lo otro. Entonces, en IPECAL usamos un dispositivo metodológico que se llama didactobiografía, bueno, que le han dado muchos nombres, digamos, algunos exalumnos nuestros lo usan de distintas maneras, pero la didactobiografía tiene una función específica. Por eso no es una narrativa, no es una... La última parte. Sí, estaba diciendo que la existencia, para poder tener movimiento, implica un movimiento psíquico de un sujeto de deseo. Si no nos asumimos como sujetos de deseo, digamos como que otra vez volvemos a hacer lo que hace el pensamiento analítico de escindirnos, de deshistorizarnos, de salirnos de la historia para poder conocer, y eso sí que es un acto de violencia con uno mismo, ¿eh? Porque el primer acto de violencia es la pérdida de sentido. Cuando uno no encuentra sentido en la realidad, no la puede significar, pues termina siendo un sujeto interpretado, como diría Heidegger. Entonces, toda investigación
es el producto, decía, ya Freud decía, como comenté recién, toda investigación es el producto de la urgencia de la vida. ¿Sí? Es el producto de la urgencia de la vida. Por lo tanto, hay que construir esa vida, porque no es la vida, sino en mi relación de conocimiento, qué aspecto de la vida voy a tomar. Pero teniendo en cuenta que eso que yo voy a mirar es desde la estructura subjetiva que fui configurando a lo largo de mi vida. Porque si no, todos miraríamos lo mismo. Y eso es lo que no podemos hacer en términos epistémicos, porque entramos en unos niveles de generalización que olvida la especificidad histórica de los sujetos. Entonces, la didactobiografía fue una forma que tuvo el IPECAR de darle respuesta a la presencia de la subjetividad del sujeto investigador. Por eso es tan importante, porque nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos para saber cómo nosotros miramos la realidad y por qué la miramos como la miramos. A partir de nuestras marcas. Y la pregunta por las marcas. Ayer preguntaban, ¿no, Andrea? O no me acuerdo cuándo, en un grupo preguntaban, bueno, ¿cuántas son las marcas? ¿No? ¿A qué le vamos a llamar marcas para empezar? En términos estoy hablando del primer trabajo de campo, el sujeto y su subjetividad. ¿Cuál es el sentido? Encontrarse con lo que a uno lo estructura para saber qué es lo que uno va a mirar, quiere mirar y cuál es el espacio de, digamos, de convocatoria que la realidad va a hacer con uno. Porque eso se opera, nos guste o no, lo que a nosotros nos convoca de la realidad, lo que nos llama la atención, eso está construido desde nuestra propia historia. ¿Sí? Podemos no creerlo, pero lo hacemos. Lo importante es ponerlo en evidencia para saber que eso me constituye y poder usarlo creativamente para construir realidad. Ese es el sentido. Asumirnos como sujetos de la historia. ¿Sí? Asumirnos. Okay. Dicho esto, nosotros nos configuramos a lo largo de los años, sobre todo en los primeros 7 años. Los primeros 7 años de cualquier sujeto marca la estructura subjetiva de todos, ¿no? De todo sujeto social. De todo sujeto social sujetado no solamente a lo sociocultural, sino también a su propia historia familiar, a su propio nido, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los registros profundos? Los registros profundos que configuran esta subjetividad. Y eso lo dona maravillosamente desde su experiencia vital. ¿Quién es el que habla de este autor que habla de la reconstrucción, que lo usamos mucho nosotros, que habla de la sedimentación inconsciente? Ayuda, por favor. Derrida. Derrida lo dice magistralmente a partir de su experiencia. Y él dice, la capacidad de transformarme a mí mismo en una apuesta, en una construcción teórica,
devino de un hecho que marcó mi vida, que fue la de ser un niño judío, español, de raigambre española, que es echado de una escuela por ser judío y por no ser francés, viviendo en Argelia. ¿Okay? Esa marca, esa herida, dice él, esa herida profunda le deja un registro. Es como si pudiéramos ver la cicatriz. Hay cicatrices que nunca cicatrizan, que siempre están abriéndose. Hay heridas que están siempre expuestas. Pero hay también heridas que cierran y que cierran todas torcidas o mal cosidas. Entonces quedan unas cicatrices que siempre, claro, no son visibles, pero están ahí y nos constituyen, como a Derrida. Solo que y él lo dice de una manera magistral, cuando dice, todo intelectual tiene una sedimentación inconsciente que debe tocar alguna vez para poder comprender por qué hace lo que hace. Nosotros tenemos algunos intelectuales muy interesantes en IPECAR. Acá hay 2, 3, 4, varios. Me estoy refiriendo a Andrea y su trabajo en el doctorado, a Luis Enrique, a Danielo, que han descubierto sus marcas y la marca viene con una afectación. Ahora, ¿cuántas marcas? Depende del tránsito de la vida de cada uno. Si yo viviera, borro y cancelo, no quisiera, pero digo, para poner un ejemplo extremo, en Palestina, y si fuera una mamá con 3 niños palestinos, la sedimentación inconsciente de muchos campos emocionales articulados, no sé lo que podrían hacer de mí y ese estado de amenaza constante. Haber vivido una dictadura, y Gladys lo sabe muy bien, o el propio Luis, que es de donde deviene también su... Bueno, Luigi, por favor, después hablas vos. Deviene su texto maravilloso. Las sensaciones que genera una dictadura, ¿no? O dicta blanda, pero son, o vivir en un país en guerra como en Colombia durante tantos años. Entonces hay una sedimentación del orden del inconsciente, pero también del subconsciente, que hay que articular para atraer a la conciencia al sujeto histórico que somos. Siempre digo lo mismo, imagínense si en América Latina se escribiera desde estos sujetos históricos que somos, en el develamiento del subconsciente al inconsciente, a la conciencia histórica. Esa conciencia histórica daría cuenta de lo que pasa en nuestros países, desde nuestra piel, desde nuestra subjetividad. Entonces, ese es el primer trabajo de campo. Para poder llegar desde ese trabajo de campo, desde el cual nosotros trabajamos la didactobiografía, a un esquema de colocación del investigador de perspectiva crítica. Un investigador que no está históricamente colocado no entiende por qué investiga lo que investiga. A mí me puede contratar el Banco Mundial, me puede contratar el Fondo Monetario, me puede contratar la UNESCO. Estoy poniendo agencias internacionales, pero no tiene que ver con quién me contrata, tiene que ver cómo yo me coloco frente a esa contratación que puedo tomar o no. Semmelman tiene un libro maravilloso que se llama Sujeto y construcción de conocimiento. Un texto maravilloso que tiene que ver con lo contrata una agencia internacional a través del Colegio de México para hacer estudios sobre el agua, ya en aquella época. Pero su colocación cambia.
La colocación del investigador tiene que ver con el reconocimiento de sí en su propia colocación para poder profundizar, ¿sí?, un recorte de realidad. ¿Sí? Un recorte. Entonces, primer trabajo de campo, sujeto y su subjetividad. El registro de las marcas. Tenemos muchas experiencias, nosotros llamamos experiencias vitales. ¿Sí? Las experiencias vitales son aquellos registros experienciales que recuerdo. Y recuerden ustedes que para nosotros recordar es cordar con una cuerda pasando por el corazón. O sea, que son aquellas cosas que realmente me afectaron, ¿sí?, a lo largo de mi vida. Esas son experiencias vitales. Esas experiencias vitales son registros de marca. Pero hay algunas marcas que me estructuran, ¿no? Que me estructuran. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo brutal, ¿no? Un padre desaparecido. ¿Sí? Eso es una marca, no es desaparecido por muchas razones, desaparecido porque lo llevó el ejército, desaparecido porque decidió no asumir su paternidad, desaparecido por lo que fuere, pero un padre que sé que existe, pero que no lo puedo, no pude establecer vínculo primario con ese personaje llamado padre. O esa es una marca que sin lugar a duda puede estructurar una subjetividad. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cuál es el sentido y el significado que le va a dar este sujeto a esa falta, a esa ausencia, a esa desaparición? Y ahí empezamos a reconstruir el sentido. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que esa marca vaya arrastrándose en una colocación donde siempre voy a trabajar de alguna manera esa falta. Pero una cosa es desde la sedimentación inconsciente o, como diría Derrida, o de la valentía de poder explicitar esas marcas para poder reconocer cómo van a operar en mí y en mi mirada. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque a partir de la cantidad de estudiantes que trabajan con nosotros y de algunos otros estudiantes que han pasado circunstancialmente por aquí, a veces se hace un uso un poco, diría, poco cuidadoso de la didactobiografía. La didactobiografía no es una narración, como están de moda las narraciones, ¿no? O la crítica, o sea, se ponen de moda y es una lástima porque se barre con todo, se arrastra con todo. Esto es un dispositivo de mucha... Es como el dispositivo que teje filigranadamente el trabajo de campo de la subjetividad. ¿Sí? Y desde ese lugar podemos entonces buscar nuestra propia colocación histórica. ¿Sí? Y desde esa colocación elegir recortes de realidad que seguramente ya a nivel consciente son resonantes con mi propia subjetividad, son resonantes. Cuando digo resonante, estoy haciendo referencia no solamente a una metáfora, sino a asumir que todos nosotros somos energía. Y tenemos vibración y tenemos resonancia. Vibración y resonancia que articulan lo que nosotros llamamos en IPECAL núcleos sinápticos, núcleos sociosinápticos. Esa es la categoría que nosotros usamos en IPECAL, núcleos sociosinápticos. Que no tiene nada que ver con la espiral, no, tiene que ver con asumir que las
que los núcleos sociosinápticos no son controlables. No tienen la elíptica de una espiral, ¿se acuerdan que hablábamos en el encuentro pasado? Sino que tienen una estructura que no es controlable, pero que se va conectando energéticamente por sinapsis, en función de resonancias, en función de vibraciones socioculturales. ¿Okay? Entonces, esa resonancia la voy a buscar afuera, con mayor o menor conciencia. Pero nosotros buscamos que sea consciente. Desde esa resonancia vamos ahora sí, a ubicar referentes empíricos. Y por referente empírico estoy diciendo situaciones, especificidades históricas en realidades concretas. Por eso se llama referente empírico, porque son referencias en la realidad concreta. Entonces, ahí ya nos vamos abriendo desde nuestra subjetividad al sujeto histórico y del sujeto histórico al sujeto social. Todo una articulación de sentido en términos metodológicos. ¿De quién? Del sujeto investigador que se coloca ante una realidad que desea investigar. Pero no ante toda la realidad, porque eso no es posible, sino que en referentes empíricos, en la conciencia de que ese referente resuena con algo que ya conoce, ¿no? Con algo que ya conoce, que conoce y que lo conoce en términos afectivos y en términos de información subjetiva, y que puede decodificar de alguna manera información teórica, haciendo un uso crítico de la teoría. Perdón. Antes que se me descargue la computadora. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna...? ¿Vamos bien? ¿Vamos claro? Yo tengo una pregunta. A ver. Que puede pues yo estoy aquí como un poco colado, ¿no? Llegué aquí como porque recibí una invitación, entonces estoy un poco como ubicándome en el... Bienvenido, qué rico que estés aquí. Estoy aquí. Algo resuena en vos, porque si no me... Ya, gracias. Pensé que era un problema de sonido. Sí, pues me llama la atención el campo que están tratando, pero justamente uno de mis campos de trabajo es lo narrativo, entonces me pregunto si el cuestionamiento con relación a la herramienta didáctico-biográfica, separarlo de lo narrativo es más como un aspecto como de la mirada que se tiene como a la narrativa en cierto momento, porque finalmente aquí también hay un componente narrativo en esa filigrana que mencionas, en la que el sujeto hace como ese ubicarse como sujeto histórico, ¿no? Siento que todos ahí, o sea, me llamó la atención eso, como el resalto que haces de que no es una herramienta narrativa, ¿no? Y me pregunto hasta qué punto en cierta medida también lo es, ¿no? Muy bueno, y te lo agradezco. Porque... Ay, gracias, muchas gracias, César. ¿Y por qué te lo agradezco? Porque de verdad no quisiera que quedara este sentir o sea, cuando digo que, y quizás no lo dije de la manera apropiada, es una narrativa compleja. O sea, lo que yo observo, no es solamente porque
por ejemplo, se ha puesto de moda la narrativa de los maestros, ¿no? Entonces se empieza a recoger, o a veces con las etnografías o con técnicas de recuperación de información, y la narrativa se analiza como lo que el otro dice, cómo lo dice, ¿no? Y lo que estoy diciendo es no quedarnos ahí, sino más bien como dice Brunner, ¿no? Que seguramente vos lo conocés mucho, abrir a los múltiples sentidos y significados de la cual es portadora de su narrativa, pero también desde una exigencia de interpretación, ¿no? No solamente de los sentidos y de los significados, sino que hay detrás de esos sentidos y significados en términos de sedimentación inconsciente. Entonces, fíjate que por eso te lo agradezco, porque la narrativa en sí misma tiene, y eso, César, me ayudarás vos, que si vos trabajás con eso, no sé si estoy usando los términos apropiados, pero es tan compleja que si me detengo a hacer una lectura en profundidad, como diría Clifford Geertz, una lectura densa de esa narrativa, trasciendo la narrativa misma. Y acá hay unos debates bastante fuertes en términos del lenguaje, por ejemplo, la gente que trabaja, no sé de qué expertise venís vos, pero a veces hay una sobrevaloración del lenguaje como escindido del sujeto. Sobre todo en una época desde los franceses, ¿no? Que se hablaba, todo era lenguaje, por supuesto, porque el lenguaje es una manera de expresarnos en todos los sentidos, lenguajes simbólicos, o sea, lenguajes en todas sus manifestaciones, ¿no? En todas sus expresiones, en todas sus gestualidades. Pero, ¿qué le pasa a ese sujeto que se expresa? ¿Por qué se expresa como se expresa? ¿De qué otra forma podría expresarse? ¿Qué marcas y registros lleva desde el subconsciente? El subconsciente hace referencia al contexto, ¿no? Entonces empiezo a abrir a preguntas de lectura densa de esa subjetividad. Ya no es solo la narrativa de ese sujeto, sino que es de qué da cuenta la narrativa en términos de unas subjetividades, en términos de sinapsis, de núcleos sociosinápticos. Por eso ponía el ejemplo de vivir en dictadura, de vivir en guerra, porque ahí hay unas significaciones y unos sentidos y unas formas de articulación de esos sentidos y significados que tienen especificidad histórica. No sé si quisieras ampliar, César, esto, porque es muy importante, no es menor tu inquietud. No, pues en ese momento siento que estoy como recibiendo el punto de vista, porque en mi caso está, o sea, yo vengo más del campo artístico, ¿no? Y mi trabajo no es tan teórico. Mi trabajo está más como el que hacer, pero encuentro como varios puntos ahí de conexión, porque finalmente pues el trabajo teórico pues, llega a coger forma en muchas materialidades, ¿no? Puede ser la palabra, puede ser la imagen. Finalmente hay un discurso también que se va articulando en profundidad. Pero me parece muy interesante todo esto que mencionas, donde veo, por ejemplo, muchas conexiones con el quehacer del artista, ¿no? Finalmente, sí. En todos los campos, desde el literario hasta el plástico,
es ubicarse desde su subjetividad y confrontarse desde su subjetividad con estas marcas. Y eso de las marcas me resulta muy interesante porque y tú mencionaste una palabra que es como tener la valentía realmente de tener sus propias marcas. Eso me parece muy interesante en el proceso porque pienso que es un punto de partida clave justamente porque en la medida en que uno como sujeto es capaz de tener como, de realizar como ese ejercicio de mirada profunda, de observación del iceberg que mencionaste al comienzo. O sea, es muy curioso, ¿no? Porque muchas veces el proceso teórico se va primero hacia afuera, ¿no? Primero hacia observar la realidad, pero no siendo consciente de que yo soy parte de esa realidad, de que yo configuro esa realidad, ¿no? Y se desconoce muchas veces la mirada hacia adentro por la mirada hacia afuera. Pero me parece muy acertado lo que mencionas, y es si uno no es capaz, por ejemplo, de realizar un ejercicio autocrítico de mirada en profundidad, pues más complejo o menos capacidad va a poder tener de realizar una mirada hacia afuera que realmente sea detenida desde una palabra que me parece muy compleja de utilizar, que es la honestidad en la mirada. O sea, si yo manejo el autoengaño en mi propia observación crítica de mi realidad subjetiva hacia adentro, pues hacia afuera fácilmente voy a establecer como un proceso confuso de una realidad que por sí es bastante confusa y engañosa en muchos ámbitos. Vale, muchas gracias, César, muchas gracias. Y yo creo que la manera de mirar es política. Y por eso es tan fuerte lo que decís, porque la mirada, o sea, hay un compañero que hace antropología filosófica, Raimundo Mier, andan por ahí dando vuelta unos videos de él, habla mucho acerca de la mirada. Lo que pasa que además desde esta perspectiva, intuición, mirada sensible, digamos, una epidérmico, digamos, muy porosidad epistémica, como decimos, implica un sujeto que está constantemente sentido por la experiencia de vivir. Por eso es tan existencialista también, ¿no? Y mientras te escuchaba, no sé, cuando decís artista, ¿es artista de las letras, artista plástico, de teatro? ¿A qué te refieres? Pues, la verdad, ese asunto de las categorías siempre me ha costado trabajo, y también me ha costado trabajo como categorizarme y ubicarme. Entonces, yo estoy por el lado de lo visual, de la comunicación visual, eso es como digamos, pero estoy también por el lado del diseño, de la imagen en general, y actualmente estoy trabajando más en el campo de la escritura narrativa, justamente por eso me Claro. Pero yo mientras te escuchaba pensaba, ¿por qué Guayasamín, el pintor peruano, ¿no? O ecuatoriano, pinta lo que pinta? Por ejemplo, al lado de George O'Keeffe en su momento en Estados Unidos. O sea, ¿qué están diciéndonos? ¿Por qué nos dicen lo que nos dicen con esa escritura plástica, ¿no? O un director de cine, las películas de ciencia ficción. Entonces, creo que cuanto más articulados estamos a una realidad, y una realidad a la que nos vinculamos con porosidad epistémica desde nuestros propios dolores, es cuanto más vamos a poder crear, o sea, como dice Castoriadis, una radical imaginación, ¿no? ¿Qué es nuestra apuesta? Cuando nosotros hablamos de lo posible, estamos hablando de lo no nombrado, de aquello que está encriptado.
y que es nuestra responsabilidad social, política, poder desencriptar, ¿no? Con todo lo que vamos viviendo, ¿no? Con la vacuna, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es una vacuna hoy? Entonces, y a veces cuando uno hace estos planteos, es como irrespetuoso, ¿cómo está diciendo eso? ¿No? ¿Cómo está poniendo bajo sospecha la vacuna? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué tiene que ser así y no de otra manera? Podría ser de otra manera. ¿De qué otra forma puede haber salud pública? ¿Qué significa la salud? Entonces empiezo a abrir. Y abrir implica construir campos problemáticos. Entonces, desde esta subjetividad y desde estas narrativas sensibles, tomando un poco lo que dice, desde esta filigrana de decodificar sedimentaciones inconscientes y subconscientes, ¿cómo vamos a colocarnos, vuelvo a decir, como investigadores críticos? Y en esa colocación, frente a un referente concreto, tengo que armar un campo problemático. Todo lo que detecto de primera mano es un síntoma. Un síntoma, es decir, ¿qué es un síntoma? Un síntoma, ¿cómo estás, Adrián? Perdón. Un síntoma es un mensaje de que algo no está bien. ¿Sí? De que algo no está bien. Los síntomas de cuando uno está enfermo, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Me duele la cabeza, tengo el cuerpo como cortado. ¿Será COVID? ¿No? Porque son los síntomas que sabemos que dan cuenta de una enfermedad. Entonces uno tiene que andar con un cartelito que diga, tengo alergia, no es COVID, ¿no? Andar por todo el mundo porque si no la gente se asusta, se aleja. Todo eso ocurre. Entonces uno empieza a preguntar, ¿y por qué la gente se hace? ¿Y por qué tengo que andar con un cartelito? Porque hay miedo. ¿Miedo a qué? ¿A la finitud? ¿Miedo al otro? ¿Se profundiza la distancia del otro? ¿Se agudiza la desconfianza? ¿Qué son los virus? ¿Por qué me asusta tanto un virus? ¿Qué tipo de virus, qué otros virus tenemos a nuestros alrededores? Entonces, un investigador bien colocado en perspectiva crítica es un investigador que tiene capacidad de armar campos problemáticos que son campos de observación. Y esos campos problemáticos y campos de observación son fieles a la realidad que observa de manera sensible, porque si yo soy fiel a una ideología, tengo que pensar, no, y bueno, es que los virus están muy articulados a la clase, porque ahora los virus no respetan clase. ¿Será? Por lo menos ponerlo bajo sospecha. Y acá viene el otro elemento. Poner bajo sospecha como lógica de razonamiento. Es decir, nosotros venimos desde el pensamiento analítico asumiendo criterios de verdad desde la razón científica. Por lo tanto, nuestra estructura mental no está acostumbrada a poner bajo sospecha y a vivir en la incerteza. Es el problema de época. Uno de los muchos problemas de época es justamente la incerteza. ¿Por qué? Pero no la incerteza porque no sabemos que, por ejemplo, ahora con los octubres latinoamericanos de IPECAL, ¿no? Joao me decía, ¿será que que va a poder encontrarnos? Puede que sí, puede que no. Preparémonos para que sí y preparémonos para que no, digamos, ¿no? Lo que no podemos dejar de soñar. Lo que no podemos es renunciar a las cosas que queremos hacer. Más bien pensemos la complejidad del momento. Entonces, es otra colocación epistémico-política, porque todo lo epistémico es político, como ya lo hemos hablado. Entonces,
Subjetividad como primer campo de observación, campo de lectura, ¿no? Didactobiografía, dispositivo metodológico para viabilizar una subjetividad y objetivarla, sacarla, más que subjetivar, objetivar, pero no como objeto, sino como articulaciones de sentido. Y poder en esa subjetivación colocarme como un sujeto histórico. Como investigador crítico, como un sujeto histórico, me coloco ante la realidad de un referente empírico, otro elemento metodológico. Ante eso, sí, perdón. Qué pena interrumpirte. No, al contrario, gracias. Bueno, según lo que estoy entendiendo, todo lo crítico hermenéutico es como ponerse bajo sospecha, ¿no? En tensión. Y esto implica también como complicarse en esta realidad, ¿no? Desde el entender, porque es que lo escribí, pero a ver si lo puedo, desde el entender, ¿no? Lo que trae también a colación acá es como esa coherencia entre qué, entre el ser y el hacer, ¿cierto? Y también cómo podemos acoplar a todo esto crítico, hermenéutico, la teoría del movimiento. Lo traigo también aquí porque es que la teoría del movimiento, no sé si son estos mismos espacios, este movimiento latinoamericano, que es lo que nos concurre acá, por ejemplo, en los círculos, en esta misma charla, ¿sí? Y ahí son como abrir esos campos problemáticos, los que tú mencionabas, o esos campos de observación, ¿cierto? ¿Para qué? Para esa deconstrucción permanente y transformadora en espacios, ¿sí? En el espacio de la realidad. Entonces, no sé cómo, si voy bien por la parte de lo crítico hermenéutico, desde esa postura o de lo que estoy entendiendo. Perfecto. Yo diría, y hay solo una, y creo que lo organizaste muy bien y gracias, pero solo quisiera hacer una salvedad por una cuestión de respeto, digamos, a otras posturas. Sí hay teorías del caos, por ejemplo, teorías del caos, teorías del movimiento, pero no estoy hablando desde esas teorías. Estoy hablando desde una postura existencial, diría yo, en términos epistémicos, porque que la realidad se mueve, bueno, hoy más que nunca lo vemos. Justamente desde la incerteza no sabemos qué pasa mañana, porque depende depende de un virus, cómo se mueva el virus, y miren qué difícil eso, ¿eh? ¿Cómo vamos a organizar nuestro presente? Si vamos a viajar, si no vamos a viajar, si va a haber clases presenciales, si no va a haber clases presenciales. Fíjense todo lo que ocurre alrededor de un virus. Pregunta, ¿alrededor de un virus? Bueno, por lo menos ponerlo bajo sospecha. A eso me estaba refiriendo y gracias por eso, porque sí, es importante aclarar. Yo estoy haciendo el movimiento como una constatación empírica del sujeto histórico, ¿eh? Desde el concepto de historicidad, más que de la teoría del caos o de la teoría del movimiento, que son, digamos, apuestas de lectura de realidad de algunos intelectuales, muy interesantes desde ya, pero yo me coloco desde una postura epistémica. Y tal cual como lo trae Luz, una postura crítico-hermenéutica donde la crítica está en la capacidad de incomodarnos con el presente. ¿Qué cosas nos incomodan? Y es una cuestión de estar siendo, de ser, dijiste vos, y yo digo de ser sensible, de estar siendo en la experiencia, de estar en la experiencia de vivir. Y alguno me dirá, bueno, todos estamos en la experiencia de vivir, ¿será? ¿O somos sujetos interpretados? El sujeto interpretado es aquel sujeto por el cual el orden dominante habla en su voz. A veces nosotros decimos cosas que nos, digamos que son como, que están en el aire, digamos, ¿no? Lugares comunes, ¿no?
Y ahí también se podría dar el sinsentido y el consentido, ¿no? Con lo que estás diciendo. Totalmente de acuerdo con vos. Y el sinsentido, que es un problema de época, tiene que ver justamente con el sujeto de goce, diría Laval, ¿no? El sujeto de goce es el sujeto, digamos, sujetado al orden dominante sin saber que está sujetado. Entonces se sujeta al logro de éxito, de la imagen, o sea, la imagen determina su propio ser, ¿no? Y entonces es una carrera por estar en el lugar del éxito, en el lugar de los criterios de calidad, en el lugar de ser el mejor, en el lugar, pero desde criterios organizados por el orden dominante o por las agendas de las agencias internacionales, ¿eh? Es impresionante el tema de las agendas de las que imponen las agencias internacionales, hacen que hablemos de una determinada manera, ¿eh? Hacen que nuestros actos sean de determinada manera. Y a veces ni nos lo preguntamos, es porque hay que hacerlo. ¿Quién dice que hay que hacerlo? ¿Y por qué? O sea, en ese sentido, la crítica, como la trae Luz, es fundamental. Es un ser, es alguien que se siente incómodo con lo que está ocurriendo, cuando está ocurriendo, y le activa el deseo de saber por qué ocurre lo que está ocurriendo, y a veces dice cosas distintas, ¿sí? Hay, miren, biografías del orden que quiera. Ahora me contaban de un investigador, un médico maravilloso, seguramente ustedes lo conocen, que fue uno de los que puso los fundamentos de la medicina germánica, que es una medicina alternativa, de los laboratorios Hill, H-E-E-L. Hammer se llama el personaje, pueden buscarlo en Google. El tipo se atrevió a decir cuestiones distintas a la biomedicina, estuvo preso, le pasó de todo. No hay ni un pensador crítico que lo haya pasado tan bien, porque puede ver más allá de lo que se impone. Tanto en cualquier ciencia, las ciencias sociales, bueno, Rodolfo Kusch, que me parece maravilloso. ¿Cuántas veces se tuvo que ir del país? O sea, la crítica no es para cualquiera. La crítica es para quien asume, diría el famoso y multinombrado Giroux, porque parece que no hay otro pensador crítico en educación, Giroux o Freire, ¿no? La crítica es una arena de lucha, dice él, cuando inicia el texto de Educación y Resistencia. Entonces creo que tal cual como lo estamos diciendo, vamos ahora al otro momento del sujeto histórico, que tiene capacidad de construir sujetos sociales. Los sujetos se construyen, no es que salgo a la calle y los encuentro. Salgo a la calle y encuentro mucha gente, que es distinto, muchos sujetos. Pero al sujeto histórico como al sujeto social, eso es una construcción de conocimiento. No está dado, hay que construirlo. Y eso implica la potencialidad del presente. Hay una exigencia de complejidad. El pensamiento analítico simplifica lo complejo. Acá nos encanta complejizar. Por eso, nunca perdón, voy a borrar esa palabra. Delete. Lo primero que encontramos es un síntoma, ¿sí? No encontramos un problema. El problema es más complejo. El problema es una construcción
después de armar un campo problemático que es un campo de observación. Y en eso Marcela lo traía y totalmente de acuerdo. Primero tenemos que tener un problema. Si no tengo un problema, y no confundir hipótesis con problema. La hipótesis no es un problema. La hipótesis es una afirmación, que tengo que verificar si es verdadera o falsa, según el criterio de verdad de la postura analítica. Ahora, un problema es otra cosa. Por eso nosotros no tenemos estados del arte. Lo que tenemos son campos problemáticos. Tenemos un esquema de colocación del sujeto investigador y donde está el referente empírico, el sentido de la investigación, y después nos tenemos que ir ya al campo de lo social. El primer campo es la subjetividad. El segundo campo es la subjetividad ampliada en un recorte de realidad, en una delimitación histórica. No sé, la escuela Juan Pérez, el hospital fulano, ¿no? Son referentes empíricos que son dispositivos metodológicos para construir un campo problemático como campo de observación. Y ahí sí tenemos que llegar con conceptos y o categorías que devienen de mi propia colocación, de mi propia afectación. Pero acá sí quiero hacer una salvedad. Y este es un punto de inflexión. ¿Querés comentar algo, Javiercito? Que es muy fundamental ahí referenciar la totalidad concreta, maestro. Ahí venimos exactamente. Cuando se arma el campo, muchas gracias, Javiercho. Cuando se arma el campo problemático como campo de observación, esto que trae Javier es fundamental, como él dice. Entender la totalidad de la realidad concreta. No hay realidades fragmentadas. Esta racionalidad de fragmentación es muy disciplinar, ¿no? Eso es de la perspectiva analítica. En la perspectiva crítico-hermenéutica son problemas humanos y no humanos. ¿Sí? Es la relación armónica o desarmonizada de la relación de lo humano y lo no humano en definidos territorios, en territorios específicos. Y a partir de ahí hablo las redes de relaciones posibles, de problemáticas posibles. Por eso se llama totalidad concreta, porque es las múltiples relaciones posibles que puedo hacer a partir de un dispositivo metodológico como es el referente empírico. Y el referente empírico da cuenta del espacio-tiempo físico donde yo quiero estudiar algo de resonancia, ¿no? Por supuesto. Pero eso, no voy a terminar con esto, porque ese es un dispositivo, y cuando digo dispositivo lo digo en el sentido de apertura, ¿no? Entonces abro a múltiples relaciones políticas, económicas y órdenes subjetivos, intersubjetivos, institucionales. ¿Qué configura esa situación? ¿De qué está hecha? ¿Okay? Y así abro el campo problemático, campo de observación, en perspectiva, como dice Javier, de totalidad concreta. Pero para navegar por esa totalidad concreta tengo que usar balsa, y la balsa son conceptos y o categorías devenidos de la experiencia. Y acá vuelvo a la idea de hacer una salvedad que no es menor y que puede ser muy debatida, ¿no? Pero recuerden que nosotros trabajamos
desde el pensamiento crítico. Por lo tanto, tenemos que ir a buscar cómo se construye el pensamiento. Y nosotros pensamos por articulaciones complejas de conceptos y o categorías. Piaget, Vygotsky, bueno, todos los psicólogos cognitivistas críticos, que no son, cuando digo psicólogos cognitivistas críticos, estoy diciendo que no son innatistas, que no es que por nacimiento nosotros pensamos como, no, pero los procesos se construyen psicocognitivamente, es decir, como dice Didier Ansier, desde el yo-piel. Didier Ansier dice, no es que nosotros pensamos solo con las conexiones sinápticas, sino que las conexiones sinápticas se mueven desde la piel, que es distinto. La piel piensa, siente, y eso hace que se movilice la química corporal, como lo dice Maturana. Entonces, fíjense cómo es más complejo todavía, ya. No es solamente digamos, un problema teórico, metodológico, epistémico, sino que hay una subjetividad compleja en su manera de pensarse y pensar el mundo de la vida. Por eso nosotros, en los procesos formativos de IPECAL, trabajamos algunos pensadores críticos, como Varela, como Brunner, como Vygotsky, que dan cuenta de cómo se mueve el pensamiento en sus funciones superiores, como dice Vygotsky, y la interpretación es una función del pensamiento. Del pensamiento. No es que hacemos un ejercicio de lectura de un texto, no. Es un movimiento del pensamiento. ¿Ok? Entonces, en esa perspectiva, nosotros nos distanciamos de la apuesta analítica de solo usar categorías teóricas. Categorías teóricas o formales. Kant. No. Nosotros hablamos de conceptos y o categorías históricas, que son aquellas que construye un sujeto en su proceso en su desarrollo del conocimiento. Entonces, eso es muy importante tomando lo que traía Gladys, ¿no? O sea, en términos de los conceptos y o categorías que usamos acá son históricas, es lo que construye el sujeto para nombrar la realidad desde su propia complejidad psicocognitiva. Y de esa complejidad psicocognitiva, inmerso en los núcleos sinérgicos de sinapsis sociocultural. Miren que es complejito. Pero ahí vivimos, ¿no? O sea, le estoy poniendo nombre a cómo vivimos, nada más. Parecen, entonces, por ejemplo, o sea, no nos es extraño esto que estoy diciendo si nos detenemos a ver cómo vivimos. Y no que autor lo dice. Primero detengámonos en nuestra experiencia de vivir y cómo hacemos para ponerlo en relación de conocimiento, y después buscamos a los autores. Por eso nosotros hablamos acá del uso crítico de la teoría. ¿Y qué es el uso crítico de la teoría? Tomar los conceptos y o categorías que los autores usan para poder construir conocimiento de sus propias apuestas teóricas. ¿Cuáles son los conceptos? Y ese sí es un problema en el sistema educativo, porque a nosotros nos enseñan los autores, pero no a identificar los conceptos y o categorías que sostienen el pensamiento de esos autores. Eso hay que decodificar. ¿Okay? Entonces, las categorías se van construyendo
a medida que vamos desencriptando y decodificando la realidad que estamos estudiando. No están dadas. Claro, hay categorías teóricas que sí están dadas por autores, que sí por ejemplo, el concepto de clase. ¿Mm? ¿Qué es un concepto y qué es una categoría? Son altos niveles de abstracción. ¿Mm? Que dan cuenta de abstracción de qué, de la realidad concreta y su experiencia. Concepto de fuerza, concepto de número. El concepto no tiene un contenido, pero tiene múltiples significaciones. Y se vuelve, pero tiene especificidad cuando lo convierto en categoría. Por ejemplo, correlación de fuerza, que usa Gramsci. Al concepto de fuerza le articulo un adjetivo, correlación de fuerza. Depende de las fuerzas internas de una experiencia. ¿Se va entendiendo? Entonces, es más complejo, pero en términos como aproximación, estoy diciendo estas cuestiones como organizador previo, ¿no? Sí. ¿Vamos bien, Javier Chu? Ok. Claro. Bien. Sí. Entonces, Sí. Vamos bien. Entonces, porque nos quedamos, como tenemos que nombrarlo o no nombrado, por ejemplo, Luis Enrique como al estilo Bauman, ¿no? Y cuando digo eso no lo estoy diciendo peyorativo, o sea, como chiste, no, no. De repente todos leemos amor líquido, modernidad líquida. Lo líquido pasó a ser algo de uso cotidiano a ser un concepto analítico, para usar lo que traía Gladys. Pero él lo sacó de la realidad y dijo, acá todo es como que fluye demasiado rápido, parece líquido. Y una cuestión, un sustantivo que parece de vida cotidiana, él lo transforma en un concepto analítico. Y entonces construye categorías. Amor líquido, esa es una categoría. Modernidad líquida. Pero eso lo hace Bauman. Luis Enrique, ¿qué hizo? Desde su experiencia, desde sus marcas y desde sus afectaciones, construye un concepto como entumecimiento. Y desde ese concepto construye categorías, que las dirá él ahora, ¿no? O Andrea. Andrea, ¿estás ahí? No, se fue. No sé si está acá todavía, Andrea. ¿Estás acá, Andrea? Andrea Castillo, sí, ahí está. Andrea, ¿cómo era tu afectación y tu... ¿Cuál era? El miedo a la orfandad. Orfandad. Entonces, miedo, afectación, orfandad, experiencia, o sea, marca. Devenida de la historia, ¿no? Entonces, miedo como afectación y orfandad le permiten a ella como sujeto histórico, colombiano, desde el lugar donde escribe, desde su colocación y como investigadora, construir conocimiento desde esas afectaciones y esas marcas. Las lleva dejan de ser sustantivos o adjetivos para ser conceptos conceptos que le permiten crear categorías. ¿Para qué? Para nombrar lo no nombrado desde la experiencia vital en la que está viviendo y en la que quiere dar cuenta. Por eso son conceptos y categorías históricas, porque devienen de la historia del sujeto, que por supuesto va a usar para nombrar lo no nombrado, puede usar categorías teóricas devenidos de cuerpos teóricos de otros autores. Porque acá articulamos todo, porque no nos importa estar diciendo sirve o no, no, me es pertinente, para nosotros no hay criterio de verdad, hay pertinencia.
¿Me es pertinente para lo que quiero construir como conocimiento? Sí, pues entonces lo uso. ¿Eh? Y lo uso con sentido histórico, no con sentido solamente teórico. Entonces, muchas gracias por eso, porque me permite aclarar esto, de conceptos y o categorías históricas devenidas de la construcción de conocimiento del sujeto histórico que somos. Y acá es importante, digamos, miren, un problema que tiene la crítica, la apuesta crítica en general, es que tiene mucho discurso y argumentación de la crítica, pero poca resolución metodológica. De manera que lo que hacemos, lo que hizo Hugo Semelman, es desde su apuesta epistémica orientarnos a cuestiones de método, y desde la didáctica no parametral generamos los instrumentos teóricos metodológicos para ese caminar. ¿Ok? ¿Quiénes más hacen esto? Hay, bueno, Jesús Ibáñez, que murió en España con todo su equipo y demás. Ahora, usamos las técnicas que necesitemos. No estamos, o sea, vuelvo a decir, ¿qué es lo que nos sirve para que sea pertinente para lo que quiero construir? Entonces podemos usar un focus group, podemos usar un registro etnográfico, podemos usar una entrevista no estructurada o estructurada. Esas son técnicas que hacen, bueno, la etnografía es muy discutida, incluso hay, no sé, hay tesis, hay gente que se titula con una tesis etnográfica, ¿no? Nosotros pensamos que si no hay construcción de conocimiento histórico, pues, ¿cuál es el sentido, ¿no? de describir? Porque si la descripción no me sirve para una interpretación compleja del mundo de la vida, bueno, es una interesante descripción, pero no es nuestra opción. La crítica tiene que poder abrir desde la descripción los múltiples sentidos que están debajo de eso que describe. Entonces, las técnicas no son el problema en una metodología de perspectiva crítica. El problema está en la colocación del sujeto. El problema está en el uso de los conceptos y o categorías históricas que ese sujeto investigador va a utilizar para construir conocimiento histórico. Entonces, estas son algunas de las pistas que, gracias a las preguntas que ustedes traen, son fundamentales en una metodología, es decir, en un caminar el camino de construir conocimiento histórico. Desde la incertez, desde la aproximación sucesiva, desde una lógica de construcción de problemas más que de una lógica explicativa. Porque lo que buscamos nosotros cuando construimos conocimiento histórico es comprender la complejidad del fenómeno. Y el fenómeno es algo que yo observo en la realidad que es distónico, que no es armonioso, que tiene muchos síntomas de que algo ahí intuyo que no está bien. Y la intuición, que ya escribió Bergson hace mucho tiempo y que por supuesto no fue muy escuchado, gran pensador crítico, porque la intuición a quién le importa cuando hay criterios de verdad, de racionalidad científica, la intuición no es algo serio. Sin embargo, para nosotros la intuición es del orden de lo epistémico, ¿sí? Es parte del pensamiento epistémico, histórico.
porque es el latido del sujeto. Asumiendo que el sujeto tiene mucha información acumulada en su historia, en su cuerpo, en sus genes. Ahora con la epigenética, como hablábamos no hace mucho con Luis Enrique, nosotros no nacemos el día que nacimos. Nosotros traemos dentro de nuestras células, dentro de nuestra genética, una larga historia de los que nos preceden. Por eso es tan dramática el problema de la memoria. Y por eso el orden dominante lo que hace es operar sobre la memoria. Entonces, nos interesa comprendernos y comprender más que explicar. Por supuesto que la explicación está siempre, pero no es lo mismo que la explicación sea el sentido a que la explicación sea una conclusión de un largo proceso y complejo proceso de múltiples comprensiones complejas. En esa perspectiva, la lógica es de construcción de problemas y lo fundamental es aprender a construir problemas desde, vuelvo a repetir, la colocación de un sujeto como sujeto histórico, con atrevimiento de bucear en su propia subjetividad para poder saber cuál es su colocación histórica, para poder abrir los múltiples sentidos que se esconden en una realidad siempre en movimiento. Bueno, creo que rebasamos los tiempos, me parece. Porque estoy tratando de ser cuidadosa con los tiempos. Entonces, no sé, hasta acá cómo vamos, si está claro. ¿Vamos bien con los tiempos, Alexis? ¿O ya está repasado? Gracias, Alexis. Entonces, ¿quisieran hacer algún comentario hasta acá? ¿Qué están sintiendo para pensar? Bueno, yo sí quisiera decirte que, bueno, interesante, no había estado en la primera charla. Soy del grupo de los días sábados, es mi primer semestre en IPECAL, mi primer año. Inclusive tengo aquí a mi compañera Marcela también y creo que otros. Desde mi disciplina, la psicología, yo diría que se correlaciona mucho con un pensamiento de la psicología crítica que nos va a dar la investigación que hace y que trasciende al sujeto como aquel que se redescubre, digámoslo así, aquel que analiza, aquel que con su nombre, que fue la primera actividad que nos dieron, que fue, ¿cómo me llamo yo? Claudia Hernández, pero Claudia, ¿de dónde viene? Creo que me estoy construyendo como sujeto histórico, porque uno muchas veces da por, digamos, por sentido complejo, es que me pusieron un nombre, pero no sabía yo de dónde venía mi nombre. Y resulta que lo fui comprendiendo en esa didáctica de la cual pues nombraste tú, que es esa didáctica biográfica de mi nombre. Y cómo esa psicología crítica de la cual nos dicen, porque nosotros hacemos categorías, los psicólogos nos fundamentamos en algo teórico, hablamos de que vamos a investigar al sujeto y en su psique y en sus problemas, y muchas veces no sabemos que realmente, y lo rotulamos con alguna enfermedad. Y eso es lo que hemos perdido. Pienso yo que en este doctorado he logrado cambiar mi pensamiento epistémico y creo que lograré, y te agradezco de verdad de antemano. Excelente tu charla. He sentido que he aprendido en todos los círculos que llevo aquí mucho más y tengo un más en mi conocimiento. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Claudia, qué rico. Muchas gracias a vos por poner en palabras algo que es muy desafiante y lo dijiste con mucha claridad. El
el ir transitando de unas coordenadas epistémicas por las que todos pasamos, que son muy teóricas, muy desde la externalidad, ese paso a unas coordenadas epistémicas sensibles, crítico-hermenéutica, es fuerte. Y lo trajiste con mucha claridad. Muchas gracias por eso. Muchas gracias. ¿Quién más quisiera cerrar el encuentro de hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les dice su piel para pensar? Javier, ¿tú querés cerrar? Estela. Ah, perdón, Gladys, adelante. Adelante, Gladys. Estela. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Adelante. No, lo que me parece, es como si cada vez, a cada momento que de chat, sí, desde que cada espacio dando como unas líneas de ¿no? la realidad, mirando esa cuestión me también de los internacionales pensando, ¿no? Esa colocación como investigador social, que me quedó claro lo de las y me está dando cada día mucho más claro esa colocación que permita mirarlo y para mí no es menor. Claro. Bueno, ya lo decía el Así que general. muchas gracias. Ya lo decía el general, compañera. El tema de la única verdad es la realidad, ¿no? Creo que se cayó su llamada. Bueno, muy bien. Qué bueno, Gladys. Muchas gracias por esa devolución porque, bueno, es muy importante. Sí, es muy importante. La única verdad es la realidad. Sí. Entonces, muchas gracias por esa devolución, porque sí es importante saber que vamos como suavemente complejizando un proceso, ¿eh? Dentro de la formación, el caminar de la formación, digamos, ¿no? Muchas gracias, Gladys, muchas gracias. Javier Chu. Maestra Estela, Sí. pues cada vez comprendiendo más el transitar del pensamiento analítico al crítico hermenéutico. Le he escuchado muchas veces, pero quiero darle un aplauso infinito porque hoy estuviste muy brillante. Suelo hacer mis apuntes, pero hoy me voy muy nutrido, me voy muy contento de su charla. Muchas felicitaciones, maestra Estela, y mis palabras de agradecimiento, y realmente su conversar hoy, su compartir, nutre bastante mi proceso, y pues me quedo con que el primer campo de investigación pues para nosotros pues somos nosotros mismos, encontrándonos con este sujeto y la subjetividad. Muchísimas gracias también a todos por la escucha. Feliz noche. Gracias, Javiercito, gracias. Muchas gracias por tu escucha y por tu donación. Muchas gracias. Y acá tenemos otro intelectual creador como Adrián, que Adrián también está casi ya en su cierre, en su tesis final. ¿Y cuál era tu afectación, Adrián? ¿Y la marca que permitían crear conceptos y categorías? ¿Estás ahí? Sí, Estelita y compañeros.
compañeros. Un saludo desde Costa Rica. Bien. Sí, yo estoy trabajando con la marca del miedo a la exclusión por la disidencia sexual y estoy trabajando con una afectación estructurante que es el miedo enraizado. Imagínense. Entonces, miedo enraizado que deviene de él y con ese concepto, con esa categoría, va a la especificidad histórica, que es el referente empírico, los migrantes disidentes. Gracias por esa donación. Muchas gracias. Bueno, Gracias por los espacios. Ha sido, como dicen las compañeras y compañeros, nos da muchas pistas y mucha luz sobre esas claves didácticas, metodológicas, epistémicas, para aproximarnos a la realidad. Gracias, muchas gracias, Adriancito, qué rico que estás. ¿Quién más quisiera cerrar el día de hoy? Yo puedo. Adelante, caminante, ¿cómo no? Bueno, sí, estoy de acuerdo con Javier. Hoy fue una charla maravillosa, muy lúcida, muy tranquila. Y me voy con algo que dices que me puso en otro lugar, y es cuando dices que investigar es también no renunciar a dejar de soñar. Bien, bueno, me voy con eso. Muchas gracias, Marce. Ideal para esta época, no dejemos de soñar, casi que es como... Bueno, un abrazo. Gracias. Gracias, muchas gracias, Marce. ¿Alguien más quisiera cerrar? Bueno, si quieren, digo una... Sí, A para ver, cerrar. claro, Luigi, cuente. Estela, muchísimas gracias. También quiero agradecer a Luz, a César y a las otras compañeras y compañeros que te hicieron preguntas porque me parecieron buenísimas, sí, y que ayudaron también a activar, ¿no es cierto?, el pensamiento y las ganas de seguir aprendiendo. Me llevo... En la academia se habla mucho del material, de dónde sacamos material para investigar, para escribir. Entonces, me llevo eso, o sea, de cómo se saca material a partir de pensar la subjetividad y pensar lo que pensamos junto con nuestra subjetividad. Todo eso que sale y que nos permite darnos cuenta de cómo estamos viviendo en el presente, que muchas veces tenemos miedo al futuro, o pensamos en el pasado, nos quedamos atrapados en el pasado, pero ¿qué está sucediendo en este momento? ¿En qué estamos pensando? ¿Qué emociones tenemos en este momento? Y eso, la importancia de eso, o sea, el material de tener un momento de reflexión, quizás, ¿no? De permitirnos a nosotros mismos de estar en donde estemos, en nuestros propios espacios micrológicos, me parece que es lo que me llevo ahorita de tu presentación. Así que muchas gracias. Gracias a vos, es un cierre precioso. Es cierto, y mientras te escuchaba pensaba, qué maravilla tener la posibilidad de honrarnos a nosotros mismos. Así como lo dijiste, que lo dijiste muy bien, no lo podía repetir, pero en ese espacio micrológico nos lo merecemos. Muchas gracias, Luigi. Muchas gracias. Estelita, cuenta. Yo me llevo el vibrar y el sentir de la didactobiografía, ¿sí? Porque me permitiste con la claridad y con todo al escucharte, vivirla, también desde los sentidos, los símbolos, las mismas preguntas que nos debemos hacer para llegar a construir esa didacto, ¿sí? Y esas marcas fundamentales que definitivamente, como tú lo decías, nosotros a medida que vamos avanzando, las vamos descubriendo. Nosotros mismos somos quien descubrimos esas marcas y quien nos va indicando para llegar a esa matriz epistemológica de las categorías, las dimensiones, los mismos conceptos. Entonces me llevo el vibrar y el sentir de la didactobiografía. Muchísimas gracias a todos los compañeros por la escucha, por el espacio y que sigamos construyendo. Amén, que así sea. Muchas gracias, Luz, por tus preguntas, como dice Luigi, fueron inspiradoras para mí. Muchas gracias.
Muy bien. Hace frío en Bogotá, ¿verdad? Pues hoy hizo bastante calor, hizo bastante sol en el día. Y ahorita, pues sí tenía calor, pero ya empezó a llover fuerte, entonces ya empezó. Ya. Sí, porque de repente te pusiste la luz. Gracias, Luz, muchas gracias. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo te vas? Si hacemos caso a la imagen, te vas iluminado con esa luz encima tuya. Yo estoy como un poco como pausado, me siento, o sea, intento como pensar qué me llevo y siento que son muchas cosas y no puedo como aterrizar una de forma como clara. De pronto más me llevo como una sensación, es como esa sensación como de cómo se construye realmente el sentido. O sea, como esa sensación de que finalmente el sentido se construye mucho desde algo que se mencionó, que está muy cercano a esa intuición de que algo está bien o algo está mal, que es algo que está como muy en lo cotidiano, ¿no? Como cuando sabemos que algo no está bien, pero no tenemos como las pruebas para evidenciarlo, pero sentimos algo, ¿no? Y pienso que ese primer sentir es clave, eso que está como muy allá adentro, que todavía ni siquiera se ha racionalizado, pero que es como el primer momento, ¿no? Y me parece que ahí hay como algo, como digo, algo muy clave, que es lo que justamente uno tiene que empezar a desentrañar, en lugar de estar simplemente repitiendo como loros, cosas que en realidad muchas veces uno ni siquiera entiende. Hermosa donación, muchas gracias, César, muchas gracias. Es el latido, decimos nosotros, es el latido. Sí. Y los latidos son muy lindos. Muchas gracias, César, muchas gracias. Bueno, creo que hay varios más, pero yo diría que dejáramos acá por esta vez. Muchas gracias de nuevo. Ha sido un espacio muy suave, diría yo. La sensación que tengo así, suavidad. Y se lo agradezco porque no se construye la suavidad con la propia epidermis solamente, sino que también en un espacio generoso, en un espacio donde todos estamos dispuestos a poner para que germine lo que tiene que germinar. Así que gracias por eso, porque es una sensación, dijo César, muy bonita y me la llevo para seguirla disfrutando y la comparto para que también la disfrutemos juntos. Así que tengan una bonita tarde-noche, que descansen reparadoramente y que mañana despierten muy de corazón contentos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias. El grupo.